tal? Mi nombre es Frida Caballero y bienvenidos a un nuevo episodio de Sensor ABC. El día de hoy estaremos hablando del Día Mundial contra el Cáncer, el cual se celebra el 4 de febrero. Hola, mi nombre es Juan Pablo Torrijos. Frida, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, ¿y tú? Excelente, un placer estar nuevamente contigo en este programa. Bienvenidos todos ustedes, si te encuentras en tu casa, en tu trabajo. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente en esta emisión más. Y como bien has dicho, Frida, hoy estaremos hablando acerca sobre el Día Internacional contra el Cáncer, fomentado por la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Internacional del Cáncer y la Unión Internacional sobre el Cáncer. Así es, Juan Pablo. En octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, a diferencia del 4 de febrero, que se celebra el Día contra el Cáncer, que hace conciencia a la sociedad sobre estos temas. Ya comienza Sensor ABC. Hola, bienvenidos a la sección de A Ciencia Cierta. El tema del día de hoy será sobre la atención psiquiátrica o psicológica, que complementaremos con la información de la conferencia ¿Cuándo es necesaria acudir a atención psiquiátrica?, impartida por el psicólogo Yave García desde el Comité de Salud Mental Eneida en la Facultad de Medicina y Psicología. Comencemos. Hablemos de la diferencia principal entre un psiquiatra y un psicólogo. Para empezar, tienen una diferente formación. El psicólogo te ayudará fundamentalmente mediante terapia, mientras que el psiquiatra te ayudará principalmente con psicofármacos. Al comienzo de la plática, el psicólogo mencionó que una vez que hay una afección que interviene en la salud física o en otros ámbitos de la vida de la persona, en el proceso de considerar qué ayuda a recibir, pueden cruzarse mitos como que ir al psiquiatra o ir al psicólogo es para locos, pero realmente se trata de un acto de valentía y cordura para resolver una situación problemática. Ahora bien, el trabajo del terapeuta o el psicólogo está de la mano con el diagnóstico psiquiátrico y medicamento, pero es necesario que la persona, además de considerar la accesibilidad, piense en qué atención busca. No obstante, el psicólogo puede determinar si se requiere el acompañamiento de un psiquiatra y viceversa. Por otro lado, si la afección deriva en un potencial riesgo a la integridad o vida de la persona o la de los demás, la atención psiquiátrica es lo ideal. El doctor comentó que lo más importante es facilitar el procesamiento de los pacientes a que traten su salud mental, pues aún existen ideas erróneas sobre esta situación. Personas. Hay estigmas actualmente todavía vigentes en donde las personas llegan a tener creencias desadaptativas con respecto al tratamiento de la enfermedad mental. Aún se siguen haciendo designaciones equívocas acerca de lo que es el trastorno mental. Aún algunas personas siguen haciendo juicios en contra de las personas que tienen un padecimiento. También explicó que no hay que temer a los tratamientos psiquiátricos, ya que muchas personas creen que al iniciar su tratamiento se les puede crear una adicción, pero precisamente por eso se deben seguir las indicaciones de su especialista. Técnicas más utilizadas desde el abordaje terapéutico es la psicoeducación. Entonces yo le tengo que explicar, o nosotros como terapeutas estamos obligados a explicar cuáles son las posibles consecuencias, ¿no? Que posiblemente va a haber efectos secundarios, que también tengo alternativas, es decir, hay medicamentos que tienen la función de disminuir esos efectos secundarios y es el médico que me lo va a brindar. Esperamos que la información que compartimos te sirva para saber cuándo es necesario tomar acción y acudir a un psiquiatra o psicólogo para lidiar adecuadamente con alguna afección que te perjudique a ti y en ciertos casos también a los demás. Nos vemos. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Brisaida Cortés y bienvenidos a una nueva cápsula de la sección Lo que debes de saber. ¿Sabías que benefician cimarrones a la Asociación Mefi Bosset y al albergue Crea Cultura en Mexicali? La Facultad de Ciencias Humanas dona alimentos no perecederos y artículos de higiene.
Se realizó la brigada en apoyo a la Asociación Mefi Boset AC y al albergue Crea Cultura en Mexicali por parte de la Facultad de Ciencias Humanas, organizado por la licenciada Alejandra de la Peña Castro, coordinadora de Servicio Social Comunitario y Profesional. El objetivo de la brigada fue dar apoyo a ambas organizaciones con el fin de suministrar alimentos no perecederos, artículos de aseo y productos para bebés de gran cantidad para que sean proporcionados tanto a los niños de Mefi Boset y migrantes haitianos. La actividad consistió en la recolecta de 3 tipos de paquetes. El primero incluyó artículos de despensa como 88 avenas, 96 paquetes de galletas, 89 cajas de cereales, 94 bolsas de arroz de 1 kilo, 463 latas variadas, 70 mermeladas, 140 leches Tetra Pak y 404 latas de atún. El segundo contenía productos de limpieza, tales como 50 paquetes de papel de baño de 4 rollos, 31 jabones líquidos, 21 jabones en pasta, 50 pastas de dientes, 96 desodorantes y toallas sanitarias, mientras que el tercero comprendió objetos para bebés, 129 pañales, 217 leches en polvo, 127 talcos, 116 toallas húmedas, 151 vasos entrenadores y 121 aceites para bebé. Los productos recolectados se entregaron en el estacionamiento de alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas en formato de drive-thru, con las medidas de salubridad y desinfección de los productos recibidos. Participaron 200 estudiantes, además de que se obtuvo el apoyo de la dirección y de la administración de la unidad académica. Son momentos que tenemos que despertar a las necesidades de quienes más nos necesitan, y entendemos que hay demasiada necesidad en los más vulnerables, pero sin embargo sumar fuerzas en este u otro proyecto de apoyo es lo que genera una dinámica de amor que hace tanta falta en este mundo. Esto consiste en el servicio social comunitario, que es un conjunto de actividades formativas, así como la aplicación de conocimientos y valores universitarios que realizan obligatoriamente los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California en beneficio de la sociedad. Y bueno amigos, hemos llegado hasta el final de esta cápsula, espero lo hayas disfrutado, nos vemos hasta la próxima. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Trámites y Servicios. En esta ocasión hablaremos sobre el portal de alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California. El portal está a la disponibilidad de todos los alumnos inscritos en la universidad. Ahí podrás encontrar tu información académica personal, consultar tu seguro facultativo, solicitar constancias de estudios y consultar tu historial académico, entre otras más opciones. Para entrar, solo ingresa en cualquier buscador alumnos.uabc.mx e inicia sesión con tu correo electrónico institucional. Después, para poder hacer uso de la plataforma, deberás contestar una encuesta relacionada con el COVID. Una vez contestada, envía tus respuestas y ahora podrás hacer uso del portal y explorar las opciones y recordatorios sobre el quehacer escolar y la información relacionada a tu carrera.
No olvides revisar todos los módulos ya que contienen información importante que hará mejor tu estadía en la universidad. Y listo, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y hasta la próxima. Continúen viendo Sensor UABC. Continuamos con Sensor UABC. Todos hemos oído hablar acerca del cáncer y la mayoría de nosotros conocemos a alguien que padece esta enfermedad. Pero, ¿sabemos qué es el cáncer? Así es, Juan Pablo, el cáncer es una enfermedad que hace que algunas células de tu cuerpo crezcan de manera descontrolada, creando así masas o bultos. Esto sucede con todos los cánceres excepto con el de leucemia. Según la Organización Mundial de la Salud, nos menciona que el 40% de los cánceres pueden ser evitados si no hubiera un consumo de tabaco, si se hiciera ejercicio regularmente y si lleváramos una dieta saludable. Bienvenidos a una cápsula más de Soy Cimarrón. El día de hoy venimos a presentarles el nuevo taller de pintura que nuestra compañera Estrella Tobar de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño nos imparte, llamado Estar Pintando. Estrella es nuestra compañera de la carrera de Arquitectura y Diseño, quien desde hace un par de años comenzó a interesarse por la pintura como afición y más adelante compartiría su gusto por las artes plásticas en sus cursos. El taller de Estrella, llamado Estar Pintando, tuvo función por primera vez el año pasado, siendo un proyecto principalmente para amigos y familiares. Sin embargo, este año Estrella decidió abrir el taller al público general. Es importante mencionar que Estrella imparte este tipo de talleres tanto para expertos como principiantes, dedicándoles a sus participantes el tiempo y paciencia que cada uno necesita. Las reuniones de vino y pintura comenzaron a popularizarse desde hace un par de años atrás, donde un grupo de jóvenes pintores se reúnen para crear la misma pieza siendo guiados por un instructor. Es un buen espacio para convivir, conocer nuevas personas y adquirir nuevos conocimientos y compartir de una copa de vino. Estrella, además de los proyectos de los talleres, también se dedica a pintar las ilustraciones que más le gustan, sobre todo la naturaleza y rostros, y suele publicar sus avances como pintora en sus redes sociales. A lo largo de mi carrera, que es el diseño gráfico, eso es lo que me ayudó bastante en explorar más allá del dibujo, la pintura, y pues son hobbies que me han encantado desde muy chica. Entonces dije, ok, quisiera como aplicar esto con alumnos, con niños, con adolescentes, jóvenes, y pues obviamente enseñándoles como si fuera pues yo la maestra. Y el poder experimentar con las demás personas cuando estoy en el evento, o más que nada también en lo de alguna especie de taller de dibujo. Me ha tocado, de hecho, con mi novio actualmente, sí es como que él me dice, no, yo no sé dibujar, no sé nada no puedo ni siquiera hacerte un buen círculo ni nada. Entonces, sí me ha tocado personas que me dicen, no, es que no sé dibujar o no sé cómo empezar, pues. Entonces, yo es donde yo me meto en el papel como tipo maestra de tipo bolitas y palitos, pero sí es con la paciencia de estarles diciendo, ok, utiliza el lápiz para medir tal medida, para medir el ancho, la altura y así, pero si llegan a desesperarse es como que darles la confianza de que pueden lograrlo. Entonces es como que, mira, lo vamos a hacer tú y yo al mismo tiempo para poder avanzar y así es. Esto ha sido todo por la cápsula de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado y que se animen a participar en los talleres y cursos que nuestros compañeros artistas ofrecen al público. Hasta la próxima cápsula. Buenas tardes, bienvenidos a este video. Hoy les diremos lo que deben de saber sobre la salud mental.
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. También ha sido definido como un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés de la vida normal y trabajar de forma productiva y fructífera, además de contribuir a sus comunidades. Al hablar de salud física, casi todo el mundo sabe lo que hay que hacer para conservarla, pero cuando preguntamos cómo mantener una buena salud mental, muchos dudan y no saben qué decir. A continuación, te diremos algunos cuidados sobre la salud mental. Número 1. La actividad. El cuerpo y la mente se regeneran cuando nos mantenemos ocupados. El oficio, profesión o la actividad estudiantil son tareas que, cuando las hacemos a conciencia, producen satisfacción y agrado y son fuentes de salud mental. Pero no es suficiente llenar nuestro tiempo de actividad productiva, también el ocio es necesario. Si el trabajo regular es sedentario, el ocio debe incluir actividad física para compensar el exceso de quietud. Y si el labor profesional consiste en actividad física, es bueno buscar motivos de ocio en donde la mente esté activa, como la lectura o el coleccionismo. Número 2. Convivir. Prácticamente todas las penas y las grandes alegrías que visitan al ser humano provienen de otras personas. Por lo tanto, es necesario cultivar el trato afable con la familia, los colegas y los conocidos, y todo tipo de personas con las que convivimos. Para tu tiempo libre, no te limites a actividades en solitario. Busca actividades que incluyan trato con otras personas. Por ejemplo, en vez de ver la TV o pasar tiempo frente a la computadora o algún dispositivo electrónico, ve a visitar a algún amigo o sal de paseo con tu familia. Esto te hará sentir querido y apreciado, facilitando la buena relación y la salud mental equilibrada. Número 3. Ten pensamientos positivos. La conexión entre los pensamientos y el estado de ánimo es incuestionable. Ser feliz y estar mentalmente sano depende mucho de cómo se procesan los contenidos mentales. Por lo tanto, debemos procurar tanto una visión positiva acerca de sí mismos, del entorno que nos rodea y del futuro. Número 4. Vivir saludablemente. Mientras dure la dolencia física, nos será difícil gozar de bienestar mental. Es necesario, pues, mantener un buen estado orgánico para gozar de salud mental. No solo es importante llevar una buena alimentación, sino también hacer ejercicio. Para la persona sana, el ejercicio cuenta entre las mejores estrategias preventivas de las dolencias emocionales. Al trabajo físico sigue el descanso reparador. Es pues importante cansarse físicamente y utilizar las horas de sueño para dormir. Respetar las 7 u 8 horas que la mayoría de los adultos necesita. Es tarea de suma importancia para la salud mental, pues los trastornos del sueño van casi siempre ligados a los trastornos de la mente. Por último, recuerda que la salud mental tiene un impacto directo en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Determina cómo respondemos ante el estrés, cómo nos relacionamos con otras personas y cómo tomamos decisiones. Es por esto tan importante cuidar de ella como cuidamos de nuestro cuerpo físico. Te agradecemos por ver este video y esperamos que esta información haya sido de tu agrado. Hasta la próxima. Aún en casa, podemos contagiar a los que queremos. Recuerda usar tu cubrebocas. Seguimos con Sensor UABC. Algunos de los objetivos de este día es reducir el número de muertes de cada año, concientizar a la población, así como presionar a los gobiernos a tomar medidas respecto a este tema. Ciertamente, Frida, la detección temprana ayuda a tener mayores posibilidades para vencer a esta enfermedad. A la vez, dependiendo del cáncer y el estado de salud que se encuentre la persona, se podrán llevar a cabo ciertas técnicas y tratamientos. Efectivamente, Juan Pablo. Algunas de estas técnicas y tratamientos son la cirugía, radioterapia, quimioterapia, entre otros, así alargando en la mayor posibilidad su calidad de vida.
Bienvenidos sean todos a Ilumina. La filosofía ha sido un parteaguas para el surgimiento de nuevas ciencias. Hoy hablaremos acerca sobre el aporte que ha tenido la filosofía clásica en el mundo actual. Comenzamos. La palabra filosofía proviene de los términos griegos philos, que se traduce como amor o amante, y sofía, sabiduría. Por tanto, filosofía significa amor a la sabiduría. Con el tiempo se convirtió en la sabiduría misma, en el conjunto del saber. Se propuso explicar toda la realidad y por eso se distingue de las ciencias particulares, que explican algunos fragmentos de la misma. A la filosofía no le basta la experiencia, sino que se sirve de la razón y la lógica para hallar las causas primordiales. Su objeto es el deseo de conocer la verdad. No tiene utilidad práctica, aunque sí tiene relevancia moral, y su objeto es desinteresado. El primer filósofo clásico es Sócrates, que nació en el año 469 y murió en el 399 a.C. Investigó el mundo humano, la belleza, la moral, la justicia, etc. Afirmó que el hombre es su alma, por eso su doctrina se basa en el principio de «conócete a ti mismo». Sostiene que quien obra mal lo hace por ignorancia. Se le atribuye la frase «yo solo sé que no sé nada». Inventor de la interrogación socrática o mayéutica, que consiste en cuestionar al interlocutor para llegar hasta las últimas aplicaciones de las cosas. Este método sigue siendo utilizado en la pedagogía como un método de enseñanza, para que el alumno sea cuestionado, cuestione y resuelva el cuestionamiento. Al igual que en la psicología, es una herramienta básica para las sesiones con los pacientes. Platón nació en el 428 y murió en el 348. Escribió numerosos diálogos sobre una gran variedad de temas, como la belleza, el amor, la justicia y el bien. Desarrolló la teoría de las ideas, según la cual el mundo material es la copia de un mundo abstracto y eterno lleno de formas perfectas. En la alegoría de la caverna, describió cómo los hombres que no han contemplado las ideas viven mirando sombras. Pensó que el alma inmortal puede purificarse con el conocimiento y la verdad. En La República y el Político, reflexionó sobre el Estado y la justicia, y sus relaciones con la virtud del hombre. En estas dos últimas obras son tomadas como base para la estructura de la política actual, ya que expone las ideas fundamentales, siendo también el pionero en utilizar el término democracia. Aristóteles nació en el 384 y murió en el 322. Fue el padre de la biología y la lógica. Esta última permite razonar de manera precisa por medio de silogismos. Su física, que perduraría durante casi 2000 años, señala que estamos rodeados por esferas celestes movidas por un motor inmóvil. Según su metafísica, los seres están compuestos de materia y forma, la cual comparten con otros individuos de su misma especie. Su psicología sostiene que los seres humanos conocen el mundo abstrayendo las formas de las cosas. Escribió el primer gran tratado de filosofía moral, la Ética Nicomaquea, en el que basa la felicidad en el desarrollo de la virtud y la vida. Con este escrito, en la actualidad, es tomado como base para el estudio actual de la moral del hombre y la mujer. Estos personajes vivieron hace más de 2000 años y su pensamiento sigue siendo útil para nuestra vida. Lamentablemente, el tiempo se nos ha terminado. Te esperamos la próxima semana. Yo soy Juan Pablo Torrijos y esto es Ilumina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lidia Caballero y bienvenidos a esta nueva cápsula. El día de hoy estaremos hablando de las prácticas profesionales, mencionando qué son, para qué se utilizan y en qué momento de la carrera se deben cursar. Si quieres saber más detalles, quédate con nosotros. Vamos a comenzar. Primero vamos a hablar de qué son las prácticas profesionales. Estas son un conjunto de actividades y quehaceres propios a la formación profesional para la aplicación del conocimiento y la vinculación con el entorno social y productivo. También es importante saber cuándo se cursan las prácticas profesionales. Bueno,
El estudiante podrá cursar desde el 6º al 8º semestre las prácticas profesionales, siempre y cuando hayan cubierto el 70% de los créditos académicos del plan de estudio, y después de haber liberado su servicio social. Uno de los puntos que más se preguntan es saber dónde se realiza. El alumno es el que decidirá cuál es el lugar más adecuado de acuerdo con sus necesidades profesionales para realizar sus prácticas profesionales. Es importante decir que las prácticas profesionales no imponen una remuneración económica, ni su actividad supone una relación laboral. Sin embargo, los prestadores podrán recibir de la unidad receptora estímulos económicos como reconocimiento a su desempeño en la realización de las prácticas profesionales. Ahora voy a hablar del valor en créditos. Las prácticas profesionales tendrán un valor de 10 créditos y estos se lograrán cuando se hayan cubierto las 160 horas obligatorias y comprobables mediante la supervisión que la Coordinación de Prácticas Profesionales realizará. Ahora vamos a hablar del proceso en la realización de las prácticas profesionales. Número 1. Asignación. Es la acción de asignar al alumno en una unidad receptora para la realización de las prácticas profesionales. 2. Supervisión. Es la actividad permanente de verificación en el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos de los programas de práctica profesional asignado entre la unidad receptora y la unidad académica. 3. Evaluación. Es la actividad permanente de emisión de juicios de valor en el seguimiento de las prácticas profesionales de los alumnos. Por último, el número 4 es la acreditación. Consiste en el reconocimiento de la determinación de las prácticas profesionales del alumno una vez satisfechos los requisitos establecidos en el programa de prácticas profesionales. Y a ti, Cimarrón, que te encuentras a punto de completar el 70% de tus créditos académicos, te invito a que te suscribas a las páginas oficiales de tu facultad para estar al pendiente con todo respecto a las prácticas profesionales y otros asuntos académicos. No olvides que es muy importante para tu titulación. Sin más por el momento, yo me despido. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Sensor UABC. Como podemos ver, es importante informar a la sociedad sobre esta clase de temas. No olvides vernos todos los domingos a la 1:30 por Síntesis TV. También nosotros como comunidad cimarrona estamos comprometidos en fomentar y distribuir esta información que hemos platicado el día de hoy con nuestros amigos y familiares. Y a la vez te recuerdo de que si te perdiste el estreno del programa, puedes verlo todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal. No olvides que tenemos redes sociales en Facebook e Instagram como Sensor UABC, y en caso de que te hayas perdido algún episodio de la temporada pasada, no olvides vernos en YouTube como Sensor UABC. Esto es Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.